De inteligencia que estuvieron en las últimas horas en el juzgado de Palmagini. Bueno, Gustavo Vera ha sido un fuerte denunciador de este uso. Mucho antes que pasara a Nisman. Antes de que... 2013, primera denuncia. Antes de que Cristina... Y antes Martín. Sí. ¿Vos coincidís, Gustavo, conmigo de que este uso fue durante mucho tiempo un instrumento para el kirchnerismo? Absolutamente, fue un instrumento para todos los gobiernos de turno, desde Lanuse, porque él entró en los finales de Lanuse, después trabajó para Aníbal Gordon, para López Rega, estuvo en Automotores Orletti con Alejandro Patricio padre y Alejandro Patricio hijo, sobrevivió a la dictadura y a todos los gobiernos democráticos, y no es verdad que no lo hayan intentado sacar. Corach intentó sacarlo, Acevedo intentó sacarlo, Vélez intentó sacarlo. Lo que pasa es que era un extorsionador serial que se hizo experto no solamente en hacer operaciones que tuvieron conmocionado un país. Recuerdo una que investigó Campagnoli. ¿Recuerdan el caso Severo? El testigo protegido del caso Mariano Ferreira, que todo el país estábamos pendientes del secuestro. Campagnoli, cuando la Fiscalía de la Procuración le ordena investigar, demuestra que había sido toda una opereta armada por este uso para desviar la atención de un conflicto que había, de una huelga de la Gendarmería, un conflicto que estaba bastante latente y fuerte. O sea, este uso era capaz de operaciones que nos tenían pendientes a todo el país. Ahora, este uso también es el dueño de 65 empresas que están denunciadas en un juzgado federal. Soy querellante en una causa que por algún motivo se la pasa recusando jueces y jugando de alguna manera al truco para que no se llegue al fondo de la cuestión, porque estaba al borde de la indagatoria. Y oh casualidad, 2-3 días después de que Palmagini le saca la causa a Fein, a este uso, a Casanello le sacan la causa para que cuando ya estaba al borde de la indagatoria. Ahora, se la pasan a Bonadío, lo recusan, se la pasan a Canicova, ahora, lo quieren recusar. Gustavo, a ver, rebobinando un poco, vos venías denunciando por enriquecimiento ilícito a este uso, ahora antes por contrabando qué y demás. entiendo yo de esto. Digo, pero dejando de lado esas causas, digo, dejo de lado esas causas porque las causas, por ejemplo, de Cristina sobre enriquecimiento ilícito, hay quienes dicen que fue Estiuso el que operó inicialmente sobre esas causas para que la sobresean en aquella época. Yo coincido con vos que la que en aquella época la presidenta, y la sobreseyeron 3 jueces. Bien. Ercolini, la sobreselló Yarvide, y no me acuerdo del juez más. Y el que operaba eso era gente de Estiuso en los tribunales. Fernández, por ejemplo. Entonces, dejemos de lado el tema robo y corrupción, que están todos sospechados. Estiuso, Cristina, todos están sospechados de corrupción. Bien, Estiuso desde Vamos con el tema, ¿qué está haciendo Estiuso ahora? ¿Por qué vuelve al país? Bien, Estiuso, digamos, durante mucho tiempo trabajó, y él mismo lo reconoce, con la CIA y con otros servicios internacionales. En el momento en que Norteamérica se parte, el establishment norteamericano se parte alrededor del protocolo con Irán, el acuerdo que hacen con Irán, concretamente Obama, del cual ya se cumple un año, ahí Estiuso queda con el sector más halcón que responde concretamente al servicio de inteligencia de la CIA, ¿sí? Y Paul Singer no es un individuo menor en este juego. Paul Singer no es un buitre cualquiera que busca un negocio económico. Paul Singer es el financista de los republicanos, ¿sí?, que está a favor de recrear la guerra en Medio Oriente y que quiere demonizar a Irán a lo que dé lugar para demostrar que Obama está equivocado, que el Papa Francisco está equivocado, que Putin está equivocado, y como yo anticipé varios meses antes, este uso venía para armar el cuento de... Y con esto no estoy entrando en juicio sobre si a Nisman lo mataron. Yo creo que es altamente probable que lo haya matado. Ahora hay que buscar el móvil concretamente. Yo sé a lo que vino a hacer este uso, que es lo mismo que hizo en la AMIA: embarrar la cancha, ensuciar, poner el enemigo según lo que le indicaban sus amos del norte. Y en este caso viene concretamente a buscar tapa de los diarios internacionales que digan: hay un plan criminal de Irán, Venezuela y Argentina que querían fabricar armas nucleares. Este plan criminal se ejecutó con Fernando Estechi y con Delía. La tapa de todos los diarios, justo, qué casualidad, en el momento en que republicanos y demócratas discuten cuál es la posición respecto a Medio Oriente. Entonces, mientras el Papa Francisco trabaja denodadamente por la paz, con Hollande, con Putin, con el gobierno de China, con Obama, ¿sí?, hay algunos halcones que quieren volver al negocio de la guerra, que es en definitiva el negocio de Paul Singer, y este uso no hace más que responder a ellos. A ver, ¿quiere agregar algo? Sí, quiero manifestar mi profundo desacuerdo. Resulta muy fácil demonizar a un país que decapita homosexuales, que le apedrea a mujeres adúlteras, que dice que va a destruir a uno de los países del mundo con bombas nucleares, que no oculta que tiene un programa nuclear. Él dice que inventan un programa nuclear. Toda esta demonización de Irán, no sé a qué se refiere. Irán es bastante demoníaco sin que intentemos agregarle algo. Ahora, lo fundamental, y acá hay una traición de lesa patria, es que Irán es el responsable de los atentados peores que sufrió la Argentina en su historia. Y aquí viene alguien a defenderlo, no solamente
Leche lo defiende, no solamente Delía, sino aquí mi contradictor. Y con respecto a plantarlo... Gustavo Vera. Pero plantarlo a Estiuso como si estuviera en el centro de luchas internacionales entre Obama y no sé qué, es absolutamente ridículo. Estiuso se fue del país porque se sintió amenazado de muerte por el hecho de que habían decapitado la CIDE. Él no se fue, lo echaron, decapitaron la CIDE. Y decapitaron la CIDE, Cristina lo hizo, porque se dio cuenta de que la CIDE la estaba investigando a ella, del mismo modo como se pusieron en contra de Nisman cuando se dieron cuenta de que él estaba investigando al poder. Esto es tan claro que, por supuesto, las teorías conspirativas internacionales ayudan a desdibujarlo, pero hay equivocado menos, Estiuso. ¿En qué está equivocado el Papa Francisco? En que restablece las relaciones con Irán, porque no es tan demonio como lo pintaba Estiuso. ¿Pero qué tiene que restablecer? Obama hace un año que acaba de levantarle el embargo, incorporarlo al mercado petrolero. ¿Qué dice por sí? Como me quiero contestar. El acuerdo de Estados Unidos con Irán es para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Ese es el objetivo, nada más. Yo creo que no lo logra. Déjame terminar la frase, ya 2 veces que me interrumpí. Yo creo que no lo logra, pero ese es el objetivo. El acuerdo argentino con Irán era para entregarle la justicia a los iraníes, a los verdugos de la Argentina. Un segundo, porque tengo también otros invitados. Están acá Juan José Amondarain, que es diputado del Frente Renovador. Está Peter Robledo, subsecretario de la Juventud del PRO, y Gustavo López, que es ex subsecretario de la presidencia del gobierno de Cristina. Bueno, me interesa una visión de usted con este tema, por qué vuelve Estiuso. Hay una interpretación de la política, porque digo, está dividida la política nuevamente. Es decir, los kirchneristas dicen quieren meter presa a Cristina y a otros dirigentes del kirchnerismo. Sectores antikirchneristas de Cambiemos dicen, bueno, viene a mostrar la verdad y esclarecer qué pasó con la muerte de Nisman. Primero, yo lo que quiero decir es que el expediente judicial, antes voy a decir que la denuncia de Nisman acerca de la traición a la patria, que la leí de punta a punta, es una paparruchada, no se sostiene desde el punto de vista jurídico, fue rechazada por 3 instancias y fue, digamos, finiquitada. ¿Por qué? Porque todos los jueces que intervinieron entendieron que carecía de sustancia. Está bien, pero ahora no discutamos la denuncia porque es la causa, es la causa principal. Porque vuelven sobre, ahora parece que vuelven sobre la apertura de la causa. Pero ahora todos saben que a Nisman lo mataron. Parrilli dice, Estiuso sabe quién lo mató a Nisman. Cristina dice, pregúntenle a Estiuso que... hablé 30 segundos, ahora vuelven, porque van a volver sobre eso, van a reabrir esa causa, van a querer reabrir esa causa. Por eso la estoy señalando. Yo no sé si a Nisman lo mataron o Nisman se suicidó. 13 de los 15 criminalistas que intervienen dicen que se suicidó. Y 4 de los 5 peritos dicen que se suicidó. Es decir, que no hay pruebas de otra persona. Yo lo que digo es, nosotros queremos saber exactamente qué pasó. Acá hay una operación política clara de Estiuso, que es una persona que embarró la cancha siempre. Vera tiene razón, digo, la embarró en la causa AMIA, la embarró ahora. Y esto, la denuncia, estaba preparada casualmente con lo que dice Vera. Cuando Netanyahu, invitado por los republicanos, iba a ir a oponerse al Capitolio en febrero del año pasado por el acuerdo Estados Unidos e Irán, estaban preparando esta denuncia a partir de Nisman. Se adelanta la denuncia por la cuestión internacional y ese fin de semana, donde Patricia Bullrich, donde Laura Alonso presionan para que vaya al Congreso el lunes a declarar, el Congreso, recordemos que no iba a ser secreta, iba a ser público, Estiuso lo presiona para que no vaya. ¿Por qué? Porque si va a saber que los $600.000 de la cuenta de Merrill Lynch, una buena parte, más de $250.000, son de Paul Singer, y hay Stefanini, que parece que era un lavador ligado a la CIDE, depositó $125.000 en esa cuenta. Entonces, ¿cómo creerle a una persona que históricamente hizo esto? Entonces yo lo que digo es, ojalá la justicia, menos contaminada por la necesidad política de unos o de otros, pueda decir qué pasó con el fiscal Nisman. Bueno, yo voy a tratar de ser un poquito serio, voy a decir lo que pienso. Tengo para mí que las teorías comparativas generalmente son muy interesantes, pero yo no las creo básicamente por definición. Segundo, todo lo que sé de espionaje
que no esté en los diarios, en el cual es muy contradictorio, lo sé de las novelas de Graham Greene o las de John le Carré. Así que voy a opinar de solamente lo que yo veo. Yo veo que este último raíz televisivo que ha hecho Parrilli, tratando de demostrar que lo que durante 11 años para el gobierno fue eficaz, eficiente, porque entre otras cosas eran las personas que se encargaban de impedir en el desarrollo de la justicia las causas de corrupción, ahora son perversos, son psicópatas, etcétera. No niego que eso pueda haber sido, pero si lo es ahora es porque también lo era antes y lo usaron. Y el kirchnerismo tiene mucha lógica de esa. Es lo que yo planteaba. Tiene mucha lógica para voltear las causas de corrupción durante una década. Bueno, y además, yo no lo avalo, yo no lo avalo. Lo que quiero decir es que el kirchnerismo nos acostumbró a eso. Nos acostumbró, por ejemplo, que Clarín era socio y pasó a ser el enemigo. Nos acostumbró que el Papa era el peor obispo del mundo y después, o mejor dicho, Bergoglio era el peor obispo del mundo y después es el líder del kirchnerismo. Pero con esto hizo lo mismo. Eso es una construcción binaria que hace para victimizarse y para embarrar la cancha. El kirchnerismo lo ha hecho siempre. Y ahora que no está en el poder, se le complica un poco más. Entonces ya directamente lo que hacen ofende a la inteligencia. Yo tengo para mí que a Nisman lo mataron, lo creo, siempre lo quise desde el primer momento. Pero lo que creo es que la justicia argentina es la única que puede determinar cómo son las cosas. Y a eso me repito. Ahora va a hablar Peter Robledo. Mirá lo que decía Elisa Carrió sobre Estiuso. Quiere saber si lo entregó o no lo entregó a Nisman. Lo que no puede explicar Estiuso es por qué no lo ayudó y por qué no le contestó el teléfono. Es decir, que yo creo que hay que seguir que vamos a llegar a Milani y a Pocino, pero que quiero saber si Estiuso no lo entregó. ¿Usted cree que lo dejó morir Estiuso? Vamos a ver. Pero que quiero saber si Estiuso no lo entregó. Bueno, Peter Robledo, fuerte lo que dice Elisa Carrió. Pues insisto, Carrió en algún momento dice, yo lo padecía a Estiuso estando en la oposición. Yo creo que no hay que saber mucho de espionaje, creo que realmente hay que dejar a la justicia actuar, pero hay algo que sabemos todos los argentinos, comparte la mayoría. Un fiscal iba a denunciar a una presidenta el día lunes y aparece muerto el día anterior. Eso es lo que sabemos la mayoría de los argentinos, algunos indagarán más en la causa, no es mi caso porque quiero dejar actuar a la justicia de todas formas. Ahora, sí no se puede negar que el kirchnerismo tiene esta forma de actuar, ¿no? Es decir, comparto lo que dice el diputado Frente Renovador. Bergoglio era un enemigo que lo asociaron a la dictadura el mismo día que asume como papa y al otro día vieron que las encuestas no le daban y lo colocaron como el papa que venía a luchar por los más pobres y los más necesitados. Acá pasa lo mismo, a mí me sorprende lo que dice el ex subsecretario de la presidencia cuando dice, coincido que Estiuso durante 11 años embarró la cancha, pero durante 11 años fueron gobierno ellos. Sí. Y nadie le pidió la renuncia, nadie lo trató de correr a un costado. Entonces, a mí como joven argentino, lo único que me puede dar es un poco de miedo que durante 12 años un gobierno, déjeme terminar, un gobierno democrático votado por el pueblo, permitió que un tipo que embarraba la cancha, embarraba jueces, embarraba organizaciones sociales, permaneciera en el poder. El último año no le conviene y lo saca. Y ahora es el enemigo del kirchnerismo. Me parece que es lo mismo que la presidenta que el mismo día dijo que era un asesinato y después dijo que se había suicidado. Entonces me parece que es casi una tragicomedia, ¿no? Como plantea el kirchnerismo la causa de Nisman. Errores cometen todos. El primer jefe de la metropolitana fue el Fino Palacio, que terminó preso, y además está acusado por el encubrimiento de la AMIA. Entonces, esto no significa que Macri haya querido encubrir el crimen de la AMIA. Puso a alguien que ahora está procesado por el encubrimiento y porque fue uno de las personas de la Policía Federal... Ese me parece que colaboró Estiuso, digamos, para meterlo preso. No, pero a lo que voy es... Era un interno entre la Federal y la CIDE. Yo lo que digo es, hubo un encubrimiento a partir del 94 de la causa más trágica que tiene la justicia argentina, desde el presidente de la Nación, que era Menem, el presidente de la DAIA de aquel entonces, que era Beraja, el jefe de la inteligencia y el jefe de la policía. Gustavo, permitime decir lo que digo es... Apenas la oposición y apenas empezaron a denunciar la intromisión de Fino Palacios en el gobierno y que lo habían puesto en la Policía Metropolitana, el presidente Macri, ahora el presidente en ese caso, en el momento jefe de gobierno, lo corrió. Ahora, si durante 2 años, gente de organizaciones sociales, personas como Gustavo Vera,
personas de diputados te anuncian que tenés a un tipo sospechado por toda la justicia argentina, organizaciones, que embarra la cancha, cometiste el error, 12 años lo mantuviste. Cometiste el error de tu vida, porque cuando te empezó a operar en contra recién actuaste. Bueno, tenía razón. Claro que tenía razón. Sí, pero sí, seguro. Bueno, tenía razón. Ahora, esto no te, a ver, que tenga razón no tiene que ver con, bueno, se discuta en tribunales lo que le pasó a Nisman, lo de Palmagini, el otro día fue vergonzoso. Hago una pregunta, Hace 10 días ¿por qué Cristina, cuando va a Naciones Unidas, ¿no? Lo veíamos ahí en el informe, dedica 20 minutos en Naciones Unidas a hablar de un espía, de un ex agente de inteligencia que fue 11 años su subordinado, pidiendo por favor que Estados Unidos lo suelte y que vuelva al país? Si Estiuso volvió al país y no hay ninguna causa, no había ningún pedido de detención, no había nada que pesara sobre él. Cristina temía que... Estiuso no era subordinado a ningún... Duró 42 años por un montón de gobiernos. Pero Cristina temía que Estiuso contara algo que todavía no ha contado. La estabilidad de Estiuso no tenía que ver con su profesionalidad. ¿Por qué Cristina estaba desesperada por tenerlo a Estiuso en el país antes que termine su mandato? Pero en los 42 años... Sí, pero creo que está más desesperado, tiene razón Maxi, más por lo de Otesur que por esto. Por la causa del lavado de dinero. Exacto, los 42 años que Estiuso perduró fue no en base a su profesionalidad, sino en base a la capacidad de extorsión serial. De hecho, no lograron prevenir atentados, no lograron esclarecerlos. Tenemos un nivel de narcotráfico infinitamente más grande que durante estos años, en los que Estiuso fue un cargo clave, no solamente él, sino todos sus socios, Horacio Germán García, Alejandro Patricio, Norma Dicciani, todos estos muchachos salieron ricos de la CIDE, todos con un montón de empresas. Galea, el actual director de finanzas de la CIDE, está asociado con la esposa de Estiuso. En parificación Balcarce, digo, a ver, son todos lo mismo y están siempre. Igual es importante también, recién escuchaba Maxi y se escuchaba a muchos colegas tuyos, decir que la gente ahora piensa que volvió Cristina, volvió Estiuso, y es que el gobierno quiere ver presa a Cristina, que no embarren la cancha. Porque acá el gobierno de Macri no tiene absolutamente nada que ver. Acá hay una causa que empezó antes de que Macri fuese presidente. Ahora vuelve un espía, que ellos lo mantuvieron durante 11 años y no abrieron la boca, y ahora dicen que nosotros, que estamos hace 3 meses, lo traemos a Estiuso para meter presa a Cristina. Me parece que hay un poco de cola de paja, ¿no? Yo lo que digo es que Estiuso viene a embarrar la cancha, que hay datos incontrastables, digo, que no tienen que ver la muerte y la pericia, porque eso lo tiene que resolver la justicia. Cuando se descubre la cuenta de los $600.000 que la denuncia la ex esposa, a ver, Damián Stefanini hace un depósito de $125.000, un tipo que se sospechaba lavador de gente de la CIDE, que está desaparecido, y el otro es el socio de Paul Singer. Entonces, que me expliquen cuáles son las relaciones y por qué financiaban a un fiscal con cuentas ocultas. Le dejo picando una pregunta, porque ahora voy a hablar con el titular del PAMI, pues impresionante el caso de corrupción de lo que han encontrado en el PAMI. Quédate, escuchó, porque la verdad es impresionante y la verdad que causa indignación. 500 millones de pesos por año que se fueron en una estafa armada entre mafias y corrupción. Pero les dejo picando esto, que me dijo Delía hoy, ¿no? Delía dice, vamos a terminar en las próximas semanas presos Delía, Esteche y van por Cristina. Miren lo que decía Delía hoy en la mañana en la radio. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la justicia. Me parece que entre Macri, un sector importante del Poder Judicial macrista, y los medios hegemónicos de comunicación tienen preparada una historia que termina en poco tiempo más con Cristina y varios de nosotros presos por este tema, todo así. Vos lo dejás hablar a este señor que en las grabaciones habla con los terroristas. Está tan demostrado que él tiene que estar preso hace rato por la denuncia de Nisman y no por lo que diga. No, ahora yo voy a decir algo. Y si alguno tiene algo para decir, a lo que me llama la atención es esto. Perdón, como lo están esto es una democracia, Argentina es una democracia, y eso permite que pueda hablar quien sea mientras no esté condenado o no haga apología o no haga lo dejo hablar a este señor. Hay gente que Cambiemos que es demócrata. Pero yo te estoy contestando. El PRO es demócrata. Yo no dije que había que matar. No sean, no estén presos. No tergiverse mis palabras. A mí me parece un error dejarlo hablar en un programa a una persona que ha demostrado
en grabaciones que Nisman trae en su denuncia que estaba vinculada con los terroristas. Si vos querés dejarlo hablar, vas a poder porque vivimos una democracia. Pero no me digas lecciones de democracia porque yo expreso. Ahora, si hay tanta gente aquí que tiene, como usted, pero ¿cómo va a estar procesado? Usted me lo pregunta de esa manera. Si la denuncia de Nisman no fue como vos dijiste rechazada, fue enterrada. No, pero el fiscal Rafecas, el juez Rafecas dijo, yo no puedo siquiera investigar esta causa. Rafecas con K, aclarémoslo. Esto respondía claramente al gobierno. Ahora, cuando hay un nuevo gobierno, en la Argentina empieza a haber menos miedo, también de Palmagini, menos miedo en la Argentina. Entonces, ¿qué decís? No era K Palmagini. Palmagini no lo hacía por K. Lo hacía porque la Garbó es la K que controla a los fiscales y los limita. Pero te pido no controla jueces. Si aquí hay tanta gente, o por lo menos dos, que tienen tantas denuncias contra Estiuso, ya las hice. Me llama mucho la atención que el tipo pueda estar perfectamente sin que nadie realmente lo denuncie y lo enfrente. Parece ser que no son muy fuertes esas denuncias, que no están. ¿Cómo que no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces vas a lograr. Ahora la seguimos. Diego también le quiere hacer una pregunta, Peretnik, y para acá, para la mesa. A ver, escuchen atentamente esto, unos minutos vamos a hablar del PAMI. ¿Qué pasó en el PAMI? Yo pedí la denuncia. ¿Quiere meter en la discusión política? O mejor si tiene el PAMI un poquito más tranquilo. En otro momento vamos a hablar un poquito de política. A ver, Diego Genú, querías hacer una pregunta, volviendo al tema Nisman. La pregunta para Vera, que hizo esta semana una denuncia contra Estiuso, contra Matías Garfunkel, contra Juan José Galea, que ahora es director de finanzas de la CIDE. La pregunta es, ¿quién maneja hoy los servicios de inteligencia? Porque Macri designó un escribano que su especialidad era hacer negocios con el fútbol, ¿no? Gustavo Arribas. Sí, ¿Quién lo maneja? Y si hay una guerra o no, como había durante los últimos meses del kirchnerismo, por lo menos. Buena pregunta. Primero pongo en contexto. Hace 5 años que vengo denunciando el servicio de inteligencia y hoy tuve la buena noticia que Servini de Curia citó indagatoria a Martins. ¿Sí? Sí. Martins era un viejo compinche de Estiuso dentro de la CIDE, el nexo era el Lauchón y tiene que ver con un tema de trata y narcotráfico vinculado con el cartel de Doceta. Sí. Es más, también Servini de Curia habilitó una videoconferencia para que hable Lidia Cacho, que es una periodista clave en la investigación de esa red que se extendió hasta México. Bien, Galea, director de finanzas de la CIDE, entró siendo un simple empleado, se fue con un montón de empresas, volvió, o sea, en la época de la Rúa, volvió millonario, de hecho fue CEO 23, maneja Panificación Balcarce. En Panificación Balcarce está la esposa de Estiuso actual, digamos, vinculada a Galea, vinculada a Richarte, que también tienen varias sociedades. O sea que Estiuso está ligado a sectores del radicalismo. No te quepa la menor duda. A ver, los políticos cambian. ¿Sí? Estos muchachos extorsionadores seriales, multimillonarios, quedan y buscan siempre conchavarse en algunos servicios internacionales para prestar servicios. De alguna manera, para continuar a pesar de los gobiernos, que terminan cediendo siempre a la extorsión porque tal vez no estén tan limpios. Denuncia a Matías Garfunkel, a Sergio Spolky, ¿no? Sí, también. Sí, hoy denunciamos, inclusive en una ampliación con Delgado, a Magdalani, la cantidad de empresas que tiene. Ahora, todos esos no eran empresarios de medio kirchnerista. Por eso la pregunta. Son todos ricos estos Por eso la pregunta. Ahora están con el kirchnerismo y ahora están con la CIDE de Macri. Estaban con el kirchnerismo de siempre. Es más, Javier Fernández está operando en este momento. Al principio, Maxi, habías discriminado bien. Una cosa es la corrupción y otra cosa es un asesinato y lo que cubre un asesinato. Porque cuando la Argentina cayó en la peor página de la historia de la democracia, que es el asesinato de Nisman, ya no se trataba de discutir cuánta corrupción, un poquito más en este gobierno, en otro. Aquí estamos hablando del encubrimiento del asesinato de un fiscal hecho por el poder, porque estaba actuando, cumpliendo con su función contra el poder, investigando el poder. Me parece que el relato de la corrupción, con toda la verdad que puede tener, debe estar separado de lo que hablamos acerca de la Yo quiero aclarar, porque acá la única verdad es que lamentablemente Nisman murió. Ahora, hablar tan livianamente del asesinato, a mí me parece que hay que ser, digamos, Gustavo, lo hablamos tantas veces. Exigir. La presidenta al día siguiente que muere Nisman sale a decir que no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Se lo habían asesinado. Dijo suicidio. Bueno, lo que digo es... Era la presidenta de la nación. Bárbaro.
Bárbaro, Sáenz, A partir de ahí cualquiera puede decir cualquier cosa. El fiscal Sáenz ya lo hizo oficial. Lo mató Esteche y Delía. No, bueno, eso fue una imbecilidad. Bueno, entonces, lo que te digo es, si 13 de 15 criminalistas que intervienen en la causa dicen que no hay una segunda persona y 4 de 5 peritos también lo dicen, bueno, en todo caso, exijámosle a la justicia que trabaje seriamente. No que vaya cambiando la declaración de acuerdo a al gobierno, bueno, es cierto. Pero lo que mejor coincidimos también la declaración, sí, pero coincidimos también que la fiscal Fein no emitía dictamen hasta después de las elecciones. Esa era la justicia argentina. Yo escuché algo muy interesante. Hasta después de las elecciones no podía emitir. Esa es la justicia argentina. De Cristina Camaño, que le tengo, la ex fiscal, un gran respeto. Y dijo, Fein se equivocó. Porque en lugar de entretenerse con todo lo colateral de la causa, solo debió haberse quedado con el tema de la muerte. No, que si las cuentas, que si esto, que si lo otro. Un cierre. Bueno, pero eso era parte de embarrar toda la cancha, de que empezó a tirar desde la nueva CIDE en contra de Nisman, de esto y lo otro. Arrancó es que no, a ver, un cierre. Yo creo que hay una cosa importante que es los mismos que dejaron un país con un 35% de inflación, con un narcotráfico en avance, con 900 obras paradas, los mismos que dejaron un país con una presión tributaria como nunca hubo en la Argentina, me parece que son los mismos que dejaron a un fiscal muerto el día antes de presentar una denuncia contra la Presidenta de la Nación. Creo que deberían ser un poco más humildes, hacer un poco de silencio, respetar al nuevo gobierno democrático, dejar a la justicia actuar. Un poco menos de soberbia a la oposición que a ver, si yo soy de ese gobierno, no soy soberbio, lo que digo es que actúe la justicia. Digo que es soberbio al momento de decir que durante 11 años Estiuso embarró la cancha y que bueno, no se dieron cuenta. 32 años de democracia, no es una tragicomedia. Lo que digo es, a ver, fue un gran error, te estoy diciendo, mirá, fue un error gravísimo que dejó un fiscal muerto el día antes de denunciar a una presidenta de la Nación. No sabemos por qué. Hay otras hipótesis que se suicidó y hay que investigar quién indujo ese suicidio. Bueno, que investigue la justicia. Yo creo que ahora están apareciendo muchas cosas porque no se le puede pedir heroísmo a todo el mundo. Estuvimos en una etapa en que así como hicieron con Nisman, hacían con cualquier persona, cualquier periodista, lo que fuera, cualquier tipo de presión para que no dijera la verdad. Ahora, y además de eso, estábamos inmersos en una situación de corrupción increíble y de falta de respeto a la ley. Yo denominé a este gobierno que se terminó un populismo cleptocrático. Pero ahora pensemos en que la justicia tiene la posibilidad de, sin apretes, llevar adelante las cosas, confiemos en eso y en eso creo que tenemos que hacer todo lo posible para lo mismo que yo me levanto todos los días. Escuchamos a Regazzoni, da lástima, lo mismo que sostuvieron a 7.000 jubilados muertos, son lo mismo que defienden a Estiuso, lo mismo que hagan un poco de silencio, dan vergüenza ajena. No, bueno, es increíble. Está bien que se debata y que hablan todos. Con una medida de Macri beneficiaron a las cerealeras como hacía el con miles de millones de pesos. A los otros por el gobierno anterior. Pero que hagan un poco de silencio. Todos pueden hablar, que puedan hablar del hacemos silencio. Si quieren acusar a la presidenta de asesinato, no podemos hacer silencio. Lo que decimos es que se investigue. Nos estamos yendo, no tengo más tiempo. Esperemos que todo no termine así, ¿no? Con Tinelli convocando al bailando, como hizo hoy a Estiuso, ¿no? Porque es lo único que falta. Que Estiuso acepte. Y por ahí gana la AFA. Llamó intratable. Estiuso al bailando 2016. Está ahí con Giselle Bernal. No sé si estará. Sí, se estuvo entreteniendo Tinelli hoy con Estiuso. Sí. Hola, soy Estiuso. Ahí te apreté a los de la academia, te lo dieron al Oscar, ¿no? Ahí está Leonardo DiCaprio, que gracias a Estiuso. Argentina es un país así, ¿no? Falta poco para el regreso de Tinelli y bueno, todo lo que puede mojar para ir convocando lo hace. En una época lo que es tragedia termina convertido en farsa. Tanda y nos despedimos.